Hola, bienvenidos a Code to Ream. En esta sesión hablaremos sobre sets o conjuntos en Python. Mi nombre es Carlos Guevara y a continuación les mostraré más acerca de esto. Antes de comenzar, cabe aclarar que no será necesario que digiten el código del presente tutorial, ya que dicho código estará en mi repositorio de GitHub, cuyo link les proporciono en la descripción de este video. Lo primero que haremos es crear una carpeta llamada Python en la carpeta de nuestra preferencia. En mi caso, yo la crearé en el directorio de documentos. Luego, dentro de la carpeta Python, crearemos otra carpeta llamada sets. Ahora abriremos Visual Studio Code. Ahora abriremos la carpeta sets en Visual Studio Code. Ahora, dentro de la carpeta sets, crearemos un archivo llamado sets.py. Un set o conjunto en Python es una colección de datos desordenada, mutable y que a su vez no permite elementos repetidos o duplicados. Este se basa en el concepto matemático de conjuntos y son muy eficientes en tareas de eliminación de datos que están duplicados en una lista o para realizar operaciones de pertenencia. Ahora hablaremos de cómo crear un set y para ello usamos un par de llaves de apertura y de cierre y dentro de estas colocamos sus elementos separados por comas, por lo que a continuación les colocaré un ejemplo. En este caso tenemos un ejemplo para la creación de un set. Colocamos un juego de llaves, colocamos una llave de apertura y una llave de cierre. Y dentro de estas llaves colocamos los elementos que contendrá el set. Cada elemento deberá ir separado por una coma. En este caso, este set tiene 5 elementos. Tenemos elementos de tipo string, como es el nombre, el apellido y el departamento al que pertenece el empleado. Pero también tenemos elementos de tipo entero, como es la edad, y un elemento de tipo flotante, como es el salario. Con esto podemos dejar en claro que en un set podemos definir tantos elementos como querramos, de los tipos que querramos. O sea, a este set le podemos ir agregando cuantos elementos más querramos agregar y estos pueden ser de diferente tipo. No necesariamente deben de ser del mismo tipo.
Si deseamos colocar de distintos tipos los elementos, podemos hacerlo. Luego, mediante un print, imprimimos el set empleado con sus 5 elementos y tendremos una salida similar a esto. Ahora, si deseamos crear un set vacío, usamos el método set de la siguiente forma. En este caso tenemos un ejemplo de la creación de un set vacío. Sé lo que podrían estar pensando, que para crear un set vacío hay que colocar un juego de llaves sin nada en su interior. Pero si hacemos esto, Python no lo va a interpretar como un set, sino como un diccionario vacío, ya que tanto los diccionarios como los sets se definen entre llaves. Por lo que, para definir un set vacío, obligatoriamente deberemos usar la función set. Colocamos el nombre de la función, que en este caso es set, y luego colocamos un juego de paréntesis y entre estos paréntesis no colocamos nada. Luego asignamos ese set vacío a la variable insectos y luego mediante un print imprimimos la variable de tipo set llamada insectos. Al imprimirla tendremos una salida similar a esto. La palabra reservada set más un juego de paréntesis vacíos. Ahora, para crear un set a partir de una lista, usamos el método set de la siguiente forma. En este caso, acá tenemos la creación de una lista con nombres de marcas de autos. Las listas son bastante similares a los sets, solo que estas se definen entre corchetes. Colocamos un corchete de apertura y un corchete de cierre y asignamos esta lista a la variable marcas autos. Luego crearemos un set a partir de esta lista. ¿Cómo hacemos esto? Pues a través de la función set. Colocamos la palabra reservada set, luego abrimos y cerramos paréntesis y entre estos paréntesis colocamos el nombre de la variable lista que queremos transformar a un set. En este caso, la lista a la que hace referencia la variable marcas autos. Luego asignamos ese set creado a partir de la lista a la variable set marcas autos y luego mediante un print imprimimos el set marcas autos. Por lo que al imprimirlo tendremos una salida similar a esto. Nótese que los elementos están desordenados. O sea, en un set no se respeta el orden de los elementos cuando este set fue creado. Podría mostrarnos sus elementos de maneras desordenadas. No respeta un orden, por lo que podemos afirmar que un set no contiene sus elementos ordenados.
En el momento que éste ha sido creado, nos va a mostrar los elementos en desorden. Por ejemplo, acá tenemos el elemento Mercedes-Benz primero, pero al imprimir el set podría mostrarnos este elemento como el cuarto elemento, como es en este caso de la impresión que les estoy mostrando. No hay un orden definido. Ahora abrimos la consola de Visual Studio. Ahora, para ejecutar el código en la terminal de Visual Studio, guardamos los cambios y usamos el comando Python más el nombre del archivo que creamos, que en este caso es fets.py, y luego presionamos Enter. Y como podemos observar, se nos imprime el set creado mediante llaves, el set vacío y el set creado a partir de una lista. Nuevamente recalco la característica de no ordenamiento de elementos que posee el set. Si notamos al momento de ser creado, el apellido está como segundo elemento, pero al momento de imprimirlo nos aparece como primer elemento. El salario está como quinto elemento, sin embargo, al imprimirlo nos lo imprime como segundo elemento. Y lo mismo es con el set marcas autos. Nos imprime las marcas en desorden. Y acá tenemos el ejemplo del set vacío, que en lugar de imprimirnos un juego de llaves vacías que simboliza un diccionario, nos imprime la palabra set más un juego de paréntesis vacíos. Ahora hablaremos de las características principales de un set o conjunto, las cuales son la unicidad, el desordenamiento de elementos y la inmutabilidad de sus elementos. La característica de unicidad sostiene que sus elementos son únicos, por lo que si intentamos agregar un elemento que ya existe, el set lo ignorará, por lo que a continuación les colocaré un ejemplo. Acá tenemos la creación de un set. Este set contiene números enteros. Sin embargo, notaremos que el elemento 2 está repetido, al igual que el elemento 3 y el elemento 4. Ese set lo asignamos a la variable números enteros y luego mediante un print imprimimos el set números enteros. Al momento de imprimirlo tendremos una salida algo como esto. Notaremos que al momento de ser creado, el set contiene más de 4 elementos, pero al momento de ser impreso, solo nos va a mostrar 4 elementos. Y esto es porque el set elimina todos los elementos repetidos. O sea, los elementos que están repetidos después no nos los va a mostrar. Y esto hace referencia a la característica de unicidad de los elementos de un set. O sea, contiene elementos únicos. Los elementos repetidos se ignoran. Luego tenemos la característica de desordenamiento de elementos. Esta sostiene que los elementos de un set no tienen un índice ni una posición fija, por lo que no podemos acceder a ellos mediante índices. Y a continuación les colocaré un ejemplo.
Acá tenemos la creación de otro set con marcas autos deportivos. Ese set lo asignamos a la variable marcas autos deportivos y luego mediante un print imprimimos el set marcas autos deportivos. Sin embargo, al imprimírnoslo, tendremos una salida similar a algo como esto. Notaremos que el elemento Ferrari que está de primero nos aparecerá probablemente como segundo elemento. El elemento Lamborghini que está de segundo nos aparecerá probablemente como cuarto elemento y así respectivamente. Eso quiere decir que el orden de los elementos al momento de crear el set no se va a respetar. Y esto hace referencia a la característica de desordenamiento de sus elementos. O sea, realmente no tenemos una noción exacta de dónde se encuentra cada elemento, de la posición que ocupa cada elemento, porque al momento de crear el set nosotros le damos un orden, pero Python puede darle ya sea el orden que nosotros le demos o un orden distinto, o sea, un orden desordenado. Luego tenemos la característica de inmutabilidad de sus elementos. Esta sostiene que aunque un set es mutable, lo que quiere decir que podemos añadir y eliminar sus elementos, los elementos que éste deberá contener deberán ser no mutables, por lo que a continuación les colocaré un ejemplo. Acá tenemos un ejemplo de la inmutabilidad de los elementos de un set y este sostiene que un set solo puede contener elementos no mutables. Acá le estamos asignando un valor string al set tipo mariposa, que en este caso es mariposas monarca, pero luego como segundo elemento estamos asignando una lista. Y aquí hay un problema porque las listas son mutables, o sea, pueden cambiar después de ser creadas. Pero Python nos establece que un set no puede contener elementos mutables, solo elementos no mutables, o sea, elementos que una vez creados no pueden ser cambiados. Por lo que al asignar esta lista como segundo elemento al set, nos va a generar un error. Para evitar que el programa no se nos congele y se nos deje de ejecutar, colocamos un bloque try, set, para capturar el error o la excepción. Al capturar la excepción, el código se nos irá por el lado del except y nos imprimirá este mensaje diciéndonos que no se pueden agregar elementos mutables a un set o conjunto, porque el error nos lo va a generar al intentar agregar una lista al set. Ahora guardamos los cambios y ejecutamos el código. Y como podemos observar, para el set números enteros se nos eliminan los elementos duplicados. Para el set autos deportivos se nos imprimen los elementos en desorden. Y para el set de tipo mariposa se nos genera un error al intentar agregarle un elemento mutable. Si somos observadores, para el set números enteros solo se nos imprimen los elementos únicos.
Para hacer marcas autos deportivos, los elementos se nos imprimen en desorden. Por ejemplo, acá tenemos Ferrari como primer elemento, pero acá nos lo ha impreso como último elemento, o sea, en desorden. No hay un orden específico o establecido. Y para la inmutabilidad de sus elementos nos imprime el mensaje de error, indicándonos que no se puede agregar elementos mutables a un set o conjunto. O sea, se nos va por el lado del bloque except. Ahora veremos los métodos comunes para agregar o eliminar elementos en un set, por lo que a continuación les colocaré un ejemplo de métodos para agregar elementos. Acá tenemos la creación de dos sets, uno llamado tipo bicicletas y otro llamado tipo bicicletas montaña. El primero contiene dos elementos y el segundo contiene tres elementos. Luego, mediante un print, imprimimos el set tipo bicicleta con sus elementos originales, que en este caso son estos dos elementos. Luego utilizamos el método add para añadir un elemento. Para ello colocamos el nombre del set al que le queremos agregar el elemento. Luego colocamos un punto y luego colocamos el nombre del método, que en este caso es add. Y luego colocamos entre paréntesis el elemento que queremos agregar. En este caso, al set tipo bicicleta le vamos a agregar el elemento string gran fondo. Luego, mediante un print, imprimimos el set tipo bicicleta con el elemento gran fondo agregado. O sea, lo tenemos acá. Lo imprimimos. Y luego tendremos una salida algo como esto. Pasaremos de esto a esto. Notaremos que el set ya no va a tener solo dos elementos, sino va a tener tres elementos, porque le hemos agregado un elemento más, que es el elemento gran fondo. Luego utilizamos el método update, que añade múltiples elementos. Es una lista tupla o otro set. Para ello colocamos el nombre del set, que en este caso es tipo bicicleta. Luego colocamos un punto. Luego colocamos el nombre del método, que es update. Y a este, entre paréntesis, le pasamos como parámetro la colección que queremos agregarle. En este caso, al set tipo bicicletas, le vamos a agregar los elementos del set tipo bicicletas montaña. Por lo que pasaremos de tener esto a tener esto. Notaremos que el set tipo bicicletas ya no va a contener solo sus tres elementos originales, sino que va a contener tres elementos más, que serán los elementos del set tipo bicicletas montaña, que es el que estamos agregando mediante el método update. Ahora guardamos los cambios y ejecutamos el código.
Y como podemos observar, si nos imprimen los elementos del set tipo bicicleta con los elementos que se le han ido agregando con los métodos add y update. Acá tenemos la impresión del set tipo bicicleta con sus elementos originales. Acá tenemos la impresión del set tipo bicicletas con el elemento gran fondo agregado. Acá tenemos el elemento gran fondo. Y por último tenemos el set tipo bicicletas con los elementos del set tipo bicicletas montaña agregado. O sea, le hemos agregado el elemento cross country, que es este que tenemos acá, el elemento trail, que es este que tenemos acá, y el elemento downhill, que es este que tenemos acá. Hemos pasado de tener esto a tener esto cuando le aplicamos el método update. O sea, cuando le agregamos los elementos del set tipo bicicletas montaña. Ahora veremos los métodos para eliminar elementos, por lo que a continuación les colocaré un ejemplo. Acá usamos el método remove para eliminar un elemento y si no existe lanzará un error. Para ello colocamos el nombre del set, que en este caso es tipo bicicleta, y el set tipo bicicleta le vamos a remover el elemento gran fondo. Para ello colocamos el nombre del set, luego colocamos un punto y luego colocamos el nombre del método, que en este caso es remove. Y luego colocamos el nombre del elemento que queremos eliminar, el valor del elemento. En ese caso, eliminamos el elemento con valor gran fondo. Luego con un print, imprimimos el set tipo bicicletas para asegurarnos que el elemento gran fondo haya sido eliminado, por lo que tendremos una salida similar a esto. Si notan, el elemento gran fondo que tenemos acá ya no va a estar acá. Luego utilizamos el método discard para eliminar otro elemento. Este método nos permite eliminar un elemento y si no existe, no lanzará error. Para ello colocamos el nombre del set, que en este caso es tipo bicicletas. Luego colocamos un punto. Luego colocamos el nombre del método, que en este caso es discard. Y luego colocamos el valor del elemento que queremos eliminar. En este caso nos va a eliminar el elemento con valor downhill. Luego imprimimos el set tipo bicicletas para asegurarnos que el elemento downhill ha sido eliminado. Y tendremos una salida similar a esto. Notaremos que el elemento downhill que está acá ya no va a estar acá. Luego de eliminar dicho elemento con el método discard. Yo recomendaría mejor usar este método en lugar de remove, ya que este método no nos va a arrojar un error si en dado caso el elemento ya no existe. Por lo que si decidimos utilizar el método remove, yo les recomendaría colocar esta sentencia dentro de un bloque try as Z en caso de que se llegue a producir una excepción. Para evitarnos esto, yo les recomendaría mejor usar el método discard. Luego eliminamos otro elemento mediante el método port.
Este método elimina y devuelve un elemento aleatorio, o sea, elimina un elemento al azar. Para ello colocamos el nombre del set al que le vamos a eliminar el elemento, luego colocamos un punto y luego colocamos el nombre del método que es pop. Este método nos va a eliminar un elemento al azar, o sea, aleatoriamente. Ese elemento será retornado por la función pop y luego será guardado en la variable elemento eliminado. Luego, mediante un print, imprimimos el valor del elemento que se eliminó y mediante otro print, imprimimos el set tipo bicicletas para asegurarnos que el elemento ha sido eliminado de manera aleatoria por el método pop. Y luego para finalizar tenemos el método clear, el cual vacía o elimina todos los elementos del set. En este caso colocamos el nombre del set, que es tipo bicicletas. Luego colocamos un punto y luego aplicamos el método. Colocamos el nombre del método, que en este caso es clear. Este método va a eliminarnos todos los elementos del set, o sea, lo va a vaciar. Luego imprimimos mediante un print el set para asegurarnos que ya no vaya a contener ningún elemento, o sea que todos sus elementos hayan sido vaciados por el método clear y tendremos una salida arco como esto. La palabra set más un paréntesis de apertura y un paréntesis de cierre. Esto simboliza, como les dije anteriormente, un set vacío. Ahora guardamos los cambios y ejecutamos el código. Y como podemos observar, se nos imprime el set tipo bicicletas con los diferentes elementos que hemos eliminado, con los diferentes métodos de eliminación. Si notan, el elemento gran fondo que tenemos acá, ya no lo vemos acá. O sea, ha sido eliminado. Luego el elemento tangent que tenemos acá, ya no lo vemos acá. Luego con el método pop nos eliminó el elemento con valores escaladoras. Y si notamos luego de imprimir el set, y después de la eliminación con el método pop, ya no nos aparece el elemento escaladoras. Y luego, en este otro punto del código, cuando vaciamos el set tipo bicicletas, al imprimirlo, nos imprime un set vacío, porque dicho set ha sido vaciado, o se han eliminado todos sus elementos. Ahora hablaremos de las operaciones matemáticas que se pueden realizar con un set, por lo que a continuación les colocaré un ejemplo. Acá tenemos dos sets, el primero con números del 1 al 4 y el segundo con números del 4 al 7. El primero asignado a la variable d y el segundo asignado a la variable k. Luego utilizamos la operación matemática de unión y esa nos representa los elementos que están en el set D más los elementos que están en el set K o en ambos. En otras palabras, nos va a imprimir todos los elementos que están en el set D
más los elementos que están en el set K. Para ello colocamos el nombre del primer set, luego colocamos una barra y luego colocamos la nombre del otro set. Aquí estamos diciendo que al set D le vamos a unir el set K. Esa barra es el operador matemático de unión. Podemos hacerlo tanto con su operador como con una función. Para la función solo colocamos el nombre de la función, que en este caso es Yerian. O sea, esto nos va a arrojar el mismo resultado que esto, solo que de primero hemos realizado la operación de unión mediante el operador, que es una barra, y en el segundo caso hemos realizado la operación de unión mediante el método, pero ambos nos van a arrojar el mismo resultado. O sea que vamos a tener una salida algo como esto. Los elementos que están en el set D más los elementos que están en el set K y los elementos que están en ambos. Que en este caso el elemento 4 está en ambos, está tanto en el set D como en el set K. Luego tenemos la operación matemática de intersección, que nos representa los elementos que están en ambos sets. En este caso vamos a buscar los elementos que están tanto en el set D como en el set K. Y tenemos que solo hay un elemento 4. El 4 está tanto en el set D como en el set K. Por lo que la operación de intersección nos va a imprimir ese elemento. El elemento que está tanto en el set D como en el set K. Para ello colocamos el nombre del primer set, que en este caso es D. Luego colocamos el operador, que en este caso es un ampersand. Y luego colocamos el nombre del segundo set. En este caso, estamos diciendo que el set D lo vamos a intersectar con el set K. Podemos hacerlo tanto con el operador, que es un ampersand, como con el nombre del método, que en este caso el método se llama intersection. Acá estamos diciendo lo mismo, que el set T lo vamos a intersectar con el set K mediante el método intersection. Ambas formas, tanto la del operador matemático como la del método, nos van a arrojar el mismo resultado. Luego tenemos la diferencia, que nos representa los elementos que están en el set D, pero no en el set K. ¿Cuáles son los elementos que están en el set D? 1, 2, 3, 4. Ahora buscamos qué elementos del set D están en el set K. Y esos nos los va a eliminar el set D. Y tenemos que los elementos que están tanto en el set D como en el set K es el elemento 4 o el número 4. Por lo que ese no nos lo va a mostrar. Solo nos va a mostrar los elementos del set D. O sea, tendremos una salida similar a esto. 1, 2, 3. El operador de la diferencia es un signo de resta. Podemos hacer la operación de diferencia tanto con el operador, que es el signo de resta, como con el método, que en este caso se llama difference. Luego tenemos la diferencia simétrica, que nos representa los elementos que están en el set D y en el set K, pero no en los dos. En este caso, vamos a buscar qué elementos están repetidos tanto en el set D como en el set K. Y ese elemento no nos lo va a mostrar. En este caso, el 4 no nos lo va a mostrar porque está repetido tanto en el set D como en el set K. Por lo que solo nos va a mostrar los elementos que están en el set D, que son 1, 2, 3,
y los elementos que están en set K, que son 5, 6 y 7, menos el elemento que se repite tanto en el set K como en el set D. O sea que tendremos una salida algo como esto. Los elementos que están en el set D, que son 1, 2, 3, más los elementos que están en el set K, que son 5, 6 y 7, menos el elemento que se repite tanto en el set D como en el set K, que en este caso es el 4. Ese no nos lo va a mostrar en la operación de diferencia simétrica. Y podemos hacerlo tanto con el operador, que en este caso será acento circunflejo, y con el nombre del método, que en este caso es symmetric difference. Ahora guardamos los cambios y ejecutamos el código. Y como podemos observar, se nos imprimen los resultados de las operaciones de conjuntos aplicadas al set T y al set K, tanto con sus operadores respectivos como con sus métodos. Acá tenemos los resultados de la operación de unión, tanto con el operador matemático como con el método. El resultado de la operación de intersección, tanto con el operador matemático como con el método. El resultado de la operación de diferencia, tanto con el operador matemático como con el método. Y el resultado de la diferencia simétrica, tanto con el operador matemático como con el método. Ahora hablaremos del uso de un Frozen set, también conocido como un set inmutable, por lo que si necesita un set que no pueda modificarse después de su creación, el Frozen set es una buena opción, por lo que a continuación os colocaré un ejemplo. Para crear un Frozen set, colocamos la palabra reservada Frozen set. Luego abrimos y cerramos paréntesis. Colocamos un paréntesis de apertura y un paréntesis de cierre. Y a estos le pasamos una lista con los elementos que queremos que tenga el Frozen set. Este Frozen set lo asignamos a la variable Frozen set enteros. Luego dijimos que un Frozen set es no mutable. Esto quiere decir que una vez creados sus elementos no pueden ser modificados, eliminados o no se le puede agregar elementos. O sea, no hay manera de alterarlo. Es inmutable, es no mutable o inmutable. Por lo que al intentar agregarle un elemento con el método add, se nos va a producir una excepción, la cual capturamos con el bloque except. Y luego imprimimos un mensaje de error indicando que un frozen set es inmutable, por lo que no puede ser modificado. Ahora guardamos los cambios y ejecutamos el código.
Y como podemos observar, se nos imprime el respectivo mensaje de error indicando que un frozen-set no puede ser modificado una vez creado porque es inmutable. O sea, el método add que aplicamos acá a un set normal, un set común y corriente, no lo podemos aplicar a un frozen set, porque un frozen set no se puede modificar, es inmutable. Eso lo deberemos de tener bien en claro. Ahora hablaremos sobre cuándo usar sets. Y es que podemos usarlos cuando necesitemos asegurar que no haya elementos duplicados o cuando necesitemos realizar operaciones matemáticas de pertenencia o comparación entre grupos o cuando necesitemos realizar búsquedas rápidas de elementos. Bueno, y eso es todo por hoy. Si les gustó este tutorial pueden darle like. Igualmente, si desean apoyar nuestro canal, pueden suscribirse y dar clic al botón de la campanita. Y una cosa más, si el código de este tutorial les ha sido de utilidad, pueden dejarme una estrella en mi repositorio de GitHub. Muchas gracias y hasta pronto.